Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo el Salvador. Que así sea. Bueno, esta noche me han invitado para hablar un poco sobre la historia de la imagen del Divino Salvador del mundo, y al mismo tiempo vamos a hacer una relación porque es que nosotros el día 6 de agosto celebramos la fiesta del Divino Salvador del mundo, que está correlacionada con la fiesta que tiene la Iglesia Católica. ¿De qué es? Hoy estuvimos en misa. La transfiguración del Divino Salvador del mundo. Vean, la Iglesia Católica tiene algo que se llama el santorial. El santorial es donde está la lista de todos los santos, y cada día, como son miles de santos, la Iglesia venera o le da un tributo, una conmemoración, o hay una fiesta de un santo. A veces son 2, 3, 4, porque son bastantes. Y hay fiestas que son bien especiales, como la que tenemos ahora, la del Divino Salvador del mundo. Entonces, la Iglesia Católica ha asignado el día 6 de agosto para celebrar la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y esa institución fue establecida por el Papa Calixto III en el año 1457. ¿Y por qué la instituyó el Papa? Por el hecho, para conmemorar una victoria que los cristianos tuvieron sobre los turcos en Serbia. Tengo a mi secretaria aquí para que me acuerde. Es que de allí es el esposo de mi hija menor, entonces por eso se me olvida el nombre. Entonces fue en Serbia, y nosotros los salvadoreños celebramos el día 6 de agosto para que esté relacionado con lo que manda la Santa Madre Iglesia. Ahora bien, ¿qué pasa en esa fiesta que nosotros tenemos el día 6 de agosto? Vean, nosotros tenemos un monumento, que es el monumento del Divino Salvador del mundo. Ese monumento se encuentra localizado en un lugar que se llama la plaza, que tiene el mismo nombre, del Divino Salvador del mundo, en San Salvador, El Salvador. El monumento en sí tiene una altura de 18 metros, entonces es muy grande. Pero, ¿en qué consiste el monumento? Primeramente, arriba está lo que es la estatua del Divino Salvador del mundo. Más abajo está el globo de la tierra, donde el Divino Salvador del mundo está parado, y abajo está un pedestal, donde está parado, donde está sentado el mundo, y arriba nuestro Señor el Salvador. Eso es la estatua de el Divino Salvador del mundo. Ahora bien, ¿cómo fue que esa estatua llegó a El Salvador? Vean, más o menos por el año, no más o menos, sino que en el año 1942, no hace mucho, en el año 1942, una familia de un expresidente que se llamaba Manuel Araujo, mandaron a tallar la imagen del Divino Salvador del mundo a Italia. Y el mármol, ustedes pueden ver, hay unas partes que son blancas. El mármol que tiene la imagen es del mismo mármol que está tallada aquella escultura tan famosa de Miguel Ángel que se llama La Piedad, porque la piedra la fue sacada de ese mismo lugar. Y también hay otras imágenes que tienen la misma roca, que es la imagen de Jesús cuando está en agonía, y también la imagen de Jesús resucitado. Solo la imagen del Salvador del mundo, la imagen del Salvador, de Jesús,
mide aproximadamente 2 metros, 85 centímetros y pesa más o menos 1000 libras. Entonces, como ven, es una imagen muy bonita. Y esa imagen, alguien me preguntó a mí, ¿cuándo nació el Salvador del mundo? Entonces mi respuesta simplemente fue que él nació en el tiempo del reinado de César Augusto en Belén de Judá, porque ahí es donde nació nuestro Salvador. La pregunta fue, me la quisieron decir cuando comenzó la tradición de ustedes, pero la pregunta que me hicieron fue, ¿cuándo nació el Salvador del mundo? Bueno, pues nació en el año 1. Y eso ustedes lo pueden buscar en el libro de San Lucas, capítulo 2. Ahí está el nacimiento del Señor. En pocas palabras, eso es la historia de la imagen. Ahora bien, ¿cuál es la relación que existe entre la imagen del divino Salvador del mundo y la transfiguración del Señor? Porque nosotros celebramos la transfiguración del divino Salvador del mundo. Vamos a comenzar por ahí, y el texto bíblico que tenemos ahora, que es del libro de San Mateo, para que se les recuerde, el libro de San Mateo, capítulo 17 y versículos del 1 al 9. Esa fue la lectura que el padre Rosmond leyó el día de hoy. El padre nos decía en la misa de que él nos iba a hacer como un juego de palabras. Ahora yo le voy a hacer otro juego de palabras, pero en otra forma. Y es, vamos a relacionar cómo ese texto bíblico se relaciona, el texto de la transfiguración, se relaciona a las fiestas patronales que nosotros tenemos en El Salvador. Porque una cosa que es bien importante y que ustedes pueden recordar es el hecho de que todas las imágenes prácticamente son, diríamos, una explicación visible de un texto bíblico. Por lo tanto, la imagen del divino Salvador del mundo es una explicación bíblica, visual, del libro de San Mateo, capítulo 17, y versículos del 1 al 9. Otro ejemplo, tenemos la patrona de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Vancouver, ¿verdad? Our Lady of Sorrows. Esa imagen es una explicación visual del texto bíblico que ustedes encuentran en el libro de San Lucas, capítulo 2 y versículo 35, cuando el anciano Simón le dice a María que una espada va a traspasar su corazón o su alma. Aquí tenemos a la patrona de esta iglesia, es Nuestra Señora del Buen Consejo. Esa imagen es una explicación visual de la parábola del trigo y la cizaña, porque María nos da buenos consejos y deja aparte lo malo. Es lo que sucede con la parábola de la buena cizaña. Dice el Señor de que van a venir los ángeles y van a apartar lo bueno de lo malo. A ver, para hacer esta parte y explicar esa correlación voy a necesitar a alguien que me ayude. Raúl, ¿tienes tu Biblia? A ver, yo decía que la imagen del divino Salvador del mundo es una explicación bíblica del texto bíblico de San Mateo, capítulo 1 y capítulo 17 y versículos del 1 al 9. A ver, leamos el primer capítulo. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este. Vea, la lectura bíblica nos dice de que Jesús llevó consigo ¿a quiénes? A Pedro, a Santiago
y a Juan. Esos son los 3 apóstoles que San Pablo le llama que son los pilares de la iglesia. Pedro fue a donde Jesús estableció su iglesia. San Mateo capítulo 16 y versículo 18 le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi. No le dice mis, edificaré mi iglesia. San Juan, ¿qué pasó con San Juan? En el libro de San Juan capítulo 19 y versículo 25 nos dice de cuando Jesús ya está en la cruz y le dice: mujer, ahí tienes a hijo, ahí tienes a. Entonces Jesús le dejó su madre a Juan, el segundo apóstol. Santiago, ¿quién era Santiago? El hermano de Juan y hijo de Zebedeo. Wow, sí, padre, ya ve que sí, le escuchan sus homilías. Entonces, Santiago, ¿quién fue? Fue el primer apóstol que tuvo el privilegio de morir como mártir por el Señor, porque fue el primero que murió bajo las órdenes de Herodes, pero no Herodes el primero, sino que Herodes Agripa, me parece, uno de los hijos de Herodes el mayor. Entonces nos dice de que subió Pedro, ¿verdad? Lo llevó, subieron a un monte alto. Ese monte no lo menciona la Biblia, pero de acuerdo a la tradición y a otros datos se refiere al monte Tabor. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodos, capítulo 24 y versículo 9, nos dice de que Moisés subió con 2 hombres y el pueblo al monte Joreb o el monte Sinaí. Vean, subió con 3 y Jesús sube con 3. La imagen del divino Salvador del mundo para nosotros en El Salvador se encuentra en San Salvador. El día 6 de agosto, toda la gente del pueblo, del país, no todos, pero los que lo pueden, viajan de distintos lugares, así como la gente viajaba a Jerusalén, de toda la área de Galilea, de Judea, para las fiestas. La gente viaja de todos los pueblos en buses para llegar a ese lugar alto. No es una montaña, que es San Salvador, estoy haciéndolo el paralelo. Entonces, cuando las personas llegan a ver la transfiguración. Allí en San Salvador se celebra la transfiguración, pues los arzobispos, sacerdotes, las personas altas de la iglesia con el pueblo. A ver, ¿qué dice el capítulo 2, versículo 2? Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, entonces nos dice de que cuando están allí, vamos a continuar al otro, de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, y conversando con Jesús. De pronto apareció Moisés y Elías. Moisés, ¿quién fue? El gran profeta que sacó al pueblo de la esclavitud. ¿De dónde? De Egipto. Y Elías es el profeta que fue llevado en cuerpo, montado en una carroza de fuego. ¿Fue llevado a dónde? Al cielo. Entonces, estos dos se ven platicando con Jesús, ¿verdad? En la transfiguración. Eran hombres que habían visto la gloria del Señor. La imagen del divino Salvador del mundo nos recuerda que un día nosotros vamos a estar en la gloria del Señor, así como estaban esos apóstoles que lo vieron. Nosotros vamos a estar en la gloria del Señor con aquellos santos que tenemos, como por ejemplo San Oscar Romero, los mártires, el Padre Rutilio Grande, Don Manuel, Nelson y todas aquellas personas que murieron durante la guerra civil
a causa de predicar la palabra del Señor. Todos aquellos que eran catequistas, que simplemente los mataban porque no cumplían con la orden de la ley marcial que tenía el gobierno. La imagen del Salvador del mundo fue una imagen que le ayudó al pueblo salvadoreño a mantenerse con vida durante los 12 años de la guerra civil. Y en estos días todavía, la imagen es el centro de reunión para todos aquellos migrantes que vienen de Sudamérica y de Centroamérica que parten en caravanas. Esa imagen al pie en la plaza del Salvador del mundo es de donde nuestros hermanos se reúnen para emprender ese viaje a lo desconocido. Pero viendo la imagen, ellos tienen la fuerza y la esperanza que los 3 apóstoles vieron en la transfiguración del Señor. Porque cuando Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, nos dice en el capítulo 1, 6 días después que Jesús les había dicho de que él tenía que subir a Jerusalén, que iba a morir y que iba a resucitar, y también les había dicho a ellos que todo aquel que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Eso está en el libro de San Mateo, capítulo 16 y versículos del 21 al 24. A ver, ¿qué nos dice del 3 al 4 al 5? Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaban hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Nos dice la Escritura de que Pedro, como siempre, el primero, y sabemos que el primer papa, ¿verdad?, con quien Jesús le confió su iglesia, el líder, Pedro sale y le dice: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, hago una choza, una para ti, una para Elías y la otra para Moisés. De pronto se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco y a quien van a escuchar. ¿Qué nos representa a nosotros la imagen del Salvador del mundo? Vean, como todo humano, la respuesta de Pedro fue la que nosotros hubiéramos dicho. Al ver la imagen del Salvador del mundo, lo que nos está diciendo es que tenemos aquella esperanza que un día vamos a estar viendo la gloria del Señor. Y cuando estemos viendo la gloria del Señor, si cumplimos sus mandamientos, ¿qué nos va a decir el Señor a nosotros? Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco y quien me escuchó. Por motivos de tiempo vamos a leer la última parte. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un dicho bien popular que dice: todo lo que sube tiene que bajar. Jesús subió con sus apóstoles al monte, se transfiguró, pero ya antes Él les había dicho lo que iba a pasar en la pasión de Él y en la resurrección. Después que pasa la transfiguración y ellos han probado esa esperanza de la gloria de Dios, Jesús baja del monte
y baja con sus apóstoles, Él baja a la realidad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. No porque nosotros venimos a misa, pertenecemos a un grupo, nosotros pensamos que ya estamos salvos. Solo porque nosotros nos elevamos en la oración ya estamos salvos. Hermanos, nosotros tenemos que bajar de ese monte, tenemos que bajar de la oración y recordar que tenemos hermanos migrantes, hermanos pobres, hermanos explotados, económicos, sexualmente, hermanos que están en el tráfico, y esos son los hermanos que tienen la ayuda de nosotros. Ese es el mensaje que nos deja a nosotros la imagen del Salvador del mundo, porque eso fue lo que se bajaron a hacer los apóstoles, a predicar la palabra de Dios. Y esa es la misión que nosotros tenemos, y ese es el mensaje que quiero dejar esta noche. Para terminar, Jesús les dice: no le digan a nadie, no digan de esto, no le digan a nadie. Eso es lo que se llama el secreto mesiánico, porque Jesús sabía que lo andaban buscando. Para terminar, quiero pedirle a la Virgen de la Paz, que es la patrona del Salvador, que nos cuide, nos proteja, así como cuidó al divino Salvador del mundo desde que Él nació. Tenga bonita celebración y felices fiestas del divino Salvador del mundo a todos. Amén.